Estamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué te parece esto de Patricia, de decir, bueno, vamos a tratar de impedir que haya bloqueos en las rutas, inclusive usando las fuerzas de seguridad? Bueno, nosotros, primero, bajo ningún concepto, nosotros reprimiríamos una protesta social o una protesta política, ¿no? Sí, en reiteradas oportunidades en la provincia de Santa Fe, cuando vimos que los reclamos no tenían asidero o que habían sido atendidos directamente por el Estado y esos cortes perjudicaban a la mayoría, hemos actuado y por supuesto se actúa con las fuerzas de seguridad. Pero si hay un bloqueo de rutas, ¿ustedes van a recibir la orden de desbloquearlas desde la ministra de Seguridad Nacional o la van a desbloquear ustedes por propia iniciativa? No. Primero que si son rutas nacionales, imagino que lo va a tomar Gendarmería o las fuerzas federales. Nosotros además no recibimos órdenes de la ministra de Seguridad de la Nación, solo del gobernador. Sí, no es lo mismo un corte de ruta por algún tema determinado donde el Estado lo puede haber atendido rápidamente y perjudica muchísimo, si otro tiene que ver contra una medida del gobierno, una protesta política. Nosotros en ese caso es muy difícil tomar la decisión de utilizar las fuerzas de seguridad para desalojar una ruta. Bien, ahora de hecho hay camioneros que están cortando, impidiendo, a partir del conflicto con OCA, del conflicto salarial, están impidiendo el tránsito en algunos sectores de la ciudad y hasta ahora no se ha reprimido eso. Son situaciones diferentes. Una cosa es una arteria, una cosa es circunvalación, otra cosa es la autopista Rosario-Buenos Aires, otra cosa es la autopista Rosario-Santa Fe. Digo, siempre nosotros pretendemos, lo primero, como primera medida, el diálogo para que se habilite un carril y que pueda pasar y que se pueda circular. Si no, por supuesto, utilizamos las fuerzas de seguridad, lo hemos hecho y creo que es lo que corresponde. Bajo ningún concepto podemos quedar ante la extorsión de algunos sectores, pero creo que esto es diferente porque es un reclamo político y eso tiene que ver con otra situación. Hace más o menos una semana, cuando desembarcó el primer tramo de los efectivos de Gendarmería en la provincia de Santa Fe, se lo vio sumamente contestes a usted y a la ministra Bullrich en la coordinación de las fuerzas de seguridad. ¿Sigue el buen clima en ese sentido? Sí, miren, desde septiembre del 2016, Miguel Lipchi, nuestro gobernador, firmó un convenio con la ministra de Seguridad que tenía que ver con la colaboración como hace el Estado Nacional con otras provincias, la participación de las fuerzas federales dentro del territorio santafesino, digo, en provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Capital Federal, provincia de Mendoza, hay fuerzas federales trabajando, acá teníamos muy pocas, y en función de ese convenio se creó un comité estratégico y un comité operativo en donde discutimos y consensuamos operativamente dónde van a ir las fuerzas de seguridad, y la verdad que desde el gobierno nacional se respetan mucho las decisiones que se toman de Santa Fe y son decisiones que tomamos conjuntamente y trabajamos muy bien. En muchas oportunidades trabajamos juntos en operaciones o en operativos que no solo tienen que ver con la provincia de Santa Fe, y en muchas oportunidades también trabajamos juntos dentro de la provincia de Santa Fe, así que la verdad que es muy buena la coordinación. Eso está pasando, perdón Dani, con la investigación del robo ocurrido ayer en Alvear, donde bueno, se robó justamente una delegación del Correo Argentino, por lo tanto interviene la justicia federal en este caso. Dos cosas con respecto a esto, porque se dice que uno de los autos que usaron los delincuentes tenía patente de Cava, de provincia de Buenos Aires, entonces pregunto, ¿hay sospechas de bandas de Buenos Aires actuando en territorio santafesino? Y segundo, ¿cómo es la coordinación para la investigación de este delito puntual? Pues se llevaron 3,5 millones de pesos. Sí, en un pueblo y en una localidad muy pequeña. Miren, dos o tres cosas. Nosotros tuvimos al menos 7 bandas en los últimos 2 años que eran de Córdoba, de Morón, de La Plata, de Mar del Plata, de Capital Federal, que venían a robar a la provincia de Santa Fe, y con tareas de inteligencia y tareas de investigación, fundamentalmente lo que fue el entrecruzamiento y el enlace de celdas de telefonía celular a través de un sistema que adquirió la provincia, que es el I2, que permite entrecruzar datos que humanamente sería absolutamente imposible. Pudimos detener a todas estas bandas, a todos estos grupos criminales que venían a robar a la provincia de Santa Fe. Posterior a eso, diría el año 2016, no habíamos detectado bandas de otras provincias que lleven adelante este tipo de robos con la logística que vimos ayer. Sobre la investigación puedo decir muy poco, fundamentalmente porque la lleva adelante un fiscal, pero es probable que logremos el objetivo de detenerlos, como lo hicimos prácticamente con todos
las bandas que en reiteradas oportunidades vinieron a robar aquí a la provincia de Santa Fe. ¿Pero se está trabajando en forma coordinada? Siempre se trabaja en forma Bien. coordinada, pero recordar, las investigaciones las conducen fiscales, provinciales o federales, y las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia. En 20 días vence el primer semestre de este año 2018, Puyaro. Primer balance con relación a los asesinatos, las muertes que se han producido fundamentalmente en Rosario. ¿A qué se debieron? ¿Ajustes de cuentas? ¿Son soldaditos? ¿Qué balance hace? ¿Cómo las explica usted? Primer punto, tuvimos un comienzo del año muy difícil. Creo que el clima se iba poniendo espeso a medida que iba llegando el juicio de los monos, digo, la sentencia del juicio de los monos, por allá por marzo, cuando llega esa sentencia ejemplar, que fue una decisión política del Estado de la provincia de Santa Fe de no permitir impunidad, que a través de crímenes y delitos provinciales se llegó a condenar a estos delincuentes que se creían los dueños de la vida y de la muerte de muchas personas, a Machuca 37 años, a Guillermo Cantero 22, al resto de la banda a más de 10 o alrededor de 10. Se sentía un clima más espeso que pegaba en los bordes de esta banda y indudablemente existían muchos ajustes de cuentas, muchas venganzas. Posterior a lo que fue el juicio y las condenas, entendimos que iba a haber un reacomodamiento criminal dentro del territorio. Por supuesto que nosotros lo abordamos con inteligencia, con prevención y le pusimos mucho esfuerzo, pero tuvimos picos de violencia. Esos picos de violencia lograron estabilizarse en los últimos meses, diría, o posterior los últimos 50 días, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Miren, nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es que Rosario y que la provincia de Santa Fe tenga los índices similares a los que tiene la República Argentina o por debajo. Después de años, el año 2017 fue el año que menos violencia tuvo la provincia de Santa Fe en el siglo, lo cual la verdad que eso nos anima a seguir trabajando de la misma manera. Más allá del pico que tuvimos en enero, febrero y marzo, podemos decir que continuamos trabajando de la misma manera y que comparativamente solo con el 2017 estamos por encima, porque estamos por debajo del 2016, del 2015, del 2014, del 2013, del 2012, con lo cual vamos a seguir trabajando de la misma manera. Miren, ¿cuáles son las cifras, la estadística de muertes? Son, bueno, no lo tengo en este momento presente, pero deben haber alrededor de 80 y pico homicidios en el departamento Rosario, y 34, 35 en el departamento de la capital. ¿Y el año pasado a esta altura? En términos provinciales teníamos 20 homicidios menos. ¿Cómo va la investigación por el atentado elíptico contra Manfrín? Un hecho realmente gravísimo institucionalmente para la provincia de Santa Fe. Sí, sumamente grave. La verdad que estamos trabajando mucho nosotros desde la Policía de Investigaciones. También lo hacemos en este caso en coordinación con las fuerzas federales, particularmente con Gendarmería. Quien lleva adelante esta investigación es la doctora Benvenuto y el equipo de fiscales que ella conduce. Poder dar muy pocos detalles, pero sí que estamos abocando todos los recursos necesarios para dar con los responsables intelectuales y materiales. Bueno, pero mientras tanto hubo toda una serie de cruces, de declaraciones vinculados con esto. Por un lado, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Herbeta, diciendo que había una suerte de desprotección de los magistrados. Después usted le contesta diciendo que en realidad los magistrados mandaban a los policías de su custodia a ser mandaderos, que no son mandaderos para comprar café. Después salió el mismo ministro de Justicia de la provincia, Silverstein, a decir que hay como una frazada corta. Y hoy el el titular del Colegio de Magistrados de la provincia diciendo que están desprotegidos, otra vez. Miren, dos o tres cosas para dividir la situación. Uno tiene que ver con las custodias que podemos darle a cada uno de los magistrados. Tenemos dos sistemas, uno que depende del Ministerio de Seguridad y uno que depende del Ministerio de Justicia. Y en todo momento se le dio la cobertura y la protección que se fue acordando con cada uno de los magistrados en función de las diferentes etapas que tuvo la provincia de Santa Fe y que tuvo particularmente el juicio de los monos. Con lo cual, digo, eso bajo ningún concepto hubo ningún inconveniente. Es más, en el día de ayer al Ministerio de Seguridad le llegaron notas de felicitaciones por parte de los magistrados en función de cómo había sido el operativo del juicio y cómo había sido el importante operativo de custodia. Lo que hacía referencia el doctor Herbeta, que sí me revela un poco desde el lugar que me habla el doctor, digo, tiene que ver con la custodia de los edificios de la justicia santafesina.
Yo podría dar datos, digo, pero claramente nosotros hoy tenemos en la OGJ policial 170 efectivos que están destinados a cuidar los edificios, particularmente de aquí, de la ciudad de Rosario, también de la capital. 170, dicen que se mueven 7.000 personas. No, bueno, pero, ¿es suficiente? Bueno, por supuesto, pero además dos o tres cosas más. Digo, aquí son 170 en la OGJ de policía, pero además estamos cuidando todos los juzgados y todas las sedes judiciales de toda la provincia de Santa Fe. Tenemos alrededor de 600 o 700 hombres. Pero además, la policía de la provincia de Santa Fe todas las mañanas pierde alrededor de 30 o 40 móviles en Rosario y 20 o 30 en la ciudad de Santa Fe llevando oficios judiciales, que es una tarea que claramente no le corresponde bajo ningún concepto a la policía. Y son personal de la policía de la provincia de Santa Fe destinada a hacer tareas de justicia. Entonces cuando yo contesto, digo, miren, desde ya que tenemos que discutir esta situación y si hay que incrementar la cantidad de personal que tiene la OGJ, lo vamos a hacer. Pero también queremos discutir qué significa para la justicia, cuál es el rol de la policía como auxiliar de la justicia. Si es hacerle los mandados, si es entregar correspondencias, si es entregar oficios judiciales, que para eso hay personas dentro de la justicia que lo deben hacer, o si es para servirle café a un juez, en la policía que conduce Maximiliano Puyaro, eso no va a suceder más. A la policía la respeta, y la respeta un ciudadano que puede vivir en una zona vulnerable, pero también la va a respetar un juez. Nosotros queremos que los policías cumplan funciones de seguridad. Como sacamos cientos de policías que estaban cumpliendo funciones administrativas en comisarías y no salían a la calle, y con conducción política y con esfuerzo los sacamos a la calle para que trabajen, para que patrullen y para tener un marco de prevención mejor en la provincia de Santa Fe, también lo vamos a hacer de la misma manera de los juzgados, que cumplan tareas de policías. ¿Usted no pudo hablar con Herbeta después de esto? No, con Herbeta no hablé, sí, a quien respeto mucho y valoro muchísimo es al doctor Salvador, que la verdad que colabora muchísimo en lo que es la mirada de seguridad pública y con quien no quisiera polemizar. Pero dijo que están desprotegidos. No, el doctor dijo que ellos siempre, por supuesto, que nos piden más personal para la custodia de esos edificios. Nosotros lo vamos a evaluar, tenemos de dónde sacarlos. Si nosotros dejamos de llevar adelante los oficios judiciales con todas las demandas que nos pide la justicia permanentemente, ese personal que lo vamos a sacar de llevar adelante esa función, que lo puede cumplir un cadete, lo va a hacer la policía y la policía los vamos a destinar a los OGJ. Puyaro Silvestre dijo que la frazada es corta o que la manta es corta. ¿Faltan policías? Tenemos 23.000 en la provincia de Santa Fe. Nosotros hay dos maneras de trabajar para tener un policía. Una es el modelo de provincia de Buenos Aires. 40.000 policías de un año para el otro, con una formación de 3 meses, sacados a la calle, y lo que vemos en provincia de Buenos Aires. Otra es la reforma policial que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe. Nosotros también tuvimos formación de 2, de 3 y de 4 meses con los policías en la calle. Desde que nosotros estamos en la gestión, la formación es de 2 años. 2 años en el Instituto de Seguridad Pública, con formación académica, con formación práctica, para que vos puedas ser policías. Eso a nosotros nos lleva un tiempo. De 6.700 policías o aspirantes a ser policías que se anotaron por allá por el 2016, se van a graduar dentro de un par de meses cerca de 650. Bueno, indudablemente es un proceso mucho más largo y mucho más difícil, pero lo tenemos que llevar adelante porque nosotros preferimos, por supuesto, la calidad a la cantidad. Corremos el tema de las muertes que mencionamos recién. Estadística con relación a la seguridad. ¿Qué estadísticas tienen ustedes en estos 6 años, 6 meses que transcurren del año, para decir que la seguridad mejoró en la provincia de Santa Fe y en el departamento de Rosario? Nosotros, mire, a través de lo que es el sistema analítico y operativo OJO, medimos todas las variables y vamos midiendo qué pasa en el territorio en cada uno de los puntos y en cada uno de los lugares de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, de las principales ciudades. Medimos robo calificado, medimos hurto calificado, medimos disparos de arma de fuego, medimos heridos de arma de fuego, medimos violencia extrema como pueden ser los homicidios. Le diría que salvo comparativamente con el año anterior, salvo los homicidios, el resto de los delitos cayeron. También decirle, miren, en el 2015 nosotros llegamos a tener 130 entraderas por mes. Hoy en la ciudad de Rosario estamos teniendo menos de 8 o 6 por mes. Llegamos a tener 300 robos de taxi en un mes, estamos teniendo menos de 20 robos de taxi en el mes. Digo, son estadísticas, son números que a uno le sirven para ver el camino que tiene que seguir transitando. Indudablemente a un vecino que sufrió un arrebato, que sufrió un robo, nosotros no podemos darle esa respuesta, pero sí decirle que estamos
trabajando fuertemente para resolver esos problemas. ¿Está de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas en logística, en la colaboración de logística de las fuerzas provinciales? No, creo que las Fuerzas Armadas tienen un rol diferente. Fue un proceso que se llevó adelante a través de la sanción de 2 leyes, una que llevó adelante Raúl Alfonsín y otra Néstor Kirchner. Y las Fuerzas Armadas tienen un rol muy específico en la República Argentina y en todos los países, que creo que no, bajo ningún concepto, tienen que cambiar esa función. Gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Maximiliano.